Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Sembrarte, soy Cris Pando. Feliz, orgullosa, contenta porque el día de ayer salió nuestro bebé del horno, así que estamos muy contentos. Quiero dar las gracias a Mike Juárez por el diseño, este trabajo que hicimos con Pablo Ojeda, nuestro gran músico desde Argentina, y hacer este trabajo como fusión de México-Argentina estuvo extraordinario, muchísimas gracias. Estuvo en el sax también con nosotros León Roditi, que le mandamos un beso y un abrazo grandototote, mismo que también está con nosotros aquí conduciendo en Planeta 2013 en radio, los miércoles a las 8. Así que un gustazazazo de compartir con él. A quien más agradecemos a IO Studio, que nos estuvo apoyando, Armando La Buenaga, y a RAF Producciones, que también siempre apoyándonos ya con el segundo material. Así que gracias a todos y sobre todo gracias a ti por estarnos siempre apoyando. Y bueno, pues hablando de arte y más arte y más arte, porque pues al final venimos a eso, a sembrar lo que cada uno hace mejor y bonito. Así que tenemos hoy un invitado muy especial porque siempre tenemos como curiosidad, bueno, yo creo que todos en algún momento, de escribir, ¿no? Y ¿qué es esta sensación de escribir nuestra vida, o a lo mejor algún libro o un cuento, y a veces no sabemos ni cómo empezar? Así que tenemos un gran escritor aquí con nosotros, alguien que publica en las redes todo lo que son aforismos, que están súper padres. Vamos a tener aquí con nosotros, y tenemos aquí con nosotros, a Aro Togara, con muchísimo placer de tenerte aquí en el programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Primeramente deseo extender una felicitación por tu trabajo. Yo tengo el placer y el honor de conocer el trabajo que le precede y es verdaderamente interesante, me parece muy inteligente. No dudo que tenga la misma calidad, incluso mayor. Así que deseo bienaventuranza y mucho éxito para este nuevo bebé. Muchas gracias. Yo estoy feliz de que estés aquí porque pues me han preguntado los que nos están viendo y escuchando: oye, Cris, ¿qué pasa cuando quiero escribir algo, cuando tengo ganas de plasmar en papel, donde tengo ganas de expresar todo lo que soy, y no sé cómo escribir, pero no me quiero quedar con las ganas, y es como dejar como esas memorias? Entonces no necesariamente tenemos que ser los grandes escritores para poder aventurarnos y empezar a plasmar toda esta escritura y redacción, que tú eres experto y un gran maestro en esto. Bueno, muchas gracias. La verdad no sé si lo sea. Yo debo de reconocer que antes de decir que soy un gran escritor, quizás soy medianamente un buen lector, ¿no? Fui un lector voraz y apasionado por mucho tiempo, y quizá por consecuencia de ello es que comencé a escribir. Claro, hay allí algunos pasajes en esta historia de mi vida que terminaron dando al punto justamente con la escritura, y con la escritura formal, porque si bien es cierto que hay que ser benevolentes con todo aquel que quiera escribir y con todo aquel que quiera redactar, todos desde el justo momento en el que nos enseñan el ABC tenemos la facultad de aprender y de saber escribir. Sin embargo, no siempre todo aquel que escribe o todo aquel que inscribe palabras o símbolos sobre papel o sobre alguna superficie puede ser reconocido como escritor. Entonces habría que saber, a final de cuentas, ¿qué es un escritor? Un escritor propiamente es quien escribe, pero que tiene alguna tendencia literaria. Dentro de las consideraciones literarias hay muchos géneros, desde el épico, el lírico, etcétera, pero además hay otras clasificaciones que tienen que ver con el cuento, con la novela, que tiene que ver incluso con las sentencias. Los abogados hacen unas sentencias a veces hermosas, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, y si es que conocemos el ámbito, o la jerga, o el contexto, podríamos apreciar justamente la belleza que tienen. Entonces todas las personas tenemos esa facultad de poder plasmar nuestras ideas, nuestras pasiones, nuestras emociones, y nos valemos ¿qué? Del lenguaje, el lenguaje escrito, el lenguaje que reconocen otros, para que justamente gracias a ello pueda suceder que se pueda entender un mensaje. ¿Qué es lo que queremos transmitir? Un mensaje cuando estamos escribiendo. Con el lenguaje justamente enamoramos, con el lenguaje podemos injuriar a alguien, denostarlo, podemos agredirlo, incluso provocarlo tanto que nos quiera golpear, pero también podemos enternecer, podemos conmover, podemos hacer llorar a alguien. Entonces, he ahí las propiedades y las virtudes mágicas, intangibles, que pueden en algún momento dado
traducirse en emociones en los demás. Eso es la escritura, ¿no? Utilizar los símbolos, las grafías, los ideogramas o el lenguaje para transmitir un mensaje, y que ese mensaje, todos los escritores eso buscamos, aunque haya quien diga que no, queremos recoger justamente la impresión que provoca en los demás. Ok, entonces, imagínate que yo te llamo y te digo, de hecho quiero confesarles que ya tuve mi primer clase, pobre de ti, mientras más, como dicen, mientras más conozco me doy cuenta que no sé nada, entonces es increíblemente, yo creo que de susto, ¿verdad? Da susto saber qué mal hablamos, qué mal escribimos, qué mal redactamos. Es impresionante, de verdad, son de las cosas que me he dado cuenta, que mientras más uno habla, dice, menos sabemos hablar bien, ¿verdad? Sí, y justamente voy a retomar lo que dije al principio, tendríamos que ser benevolentes con los que comienzan a escribir, con todos aquellos escritores en ciernes, porque lindo. Justamente tú puedes frustrar una intención buena. Por ahí hay una frase que se estila mucho, que termina por ser un tópico meramente o un cliché, que dice que tienes que tener un hijo, que tienes que sembrar un árbol y que tienes que escribir un libro. Algunos lo hacen cuando escriben la tesis, claro que a veces es un copy-paste y ya no pasa nada, ¿no? Pero escribir un libro justamente que verdaderamente sea un tema que nosotros hayamos elegido, eso es algo verdaderamente trascendental y sumamente importante, y sobre todo creo que a todos nos compete o nos debería de interesar. Desde los grandes estadistas, los líderes de alguna nación que quieren dejar plasmadas sus memorias, así como aquellos que se sienten o tienen un tufo de debate o de rapsoda o de poeta, como aquel que quiere transmitir quizá el poco conocimiento que alcanzó a acumular a lo largo de la vida, lo quiere justamente dejar plasmado. Entonces, todos tenemos esa necesidad imperante, la de transmitir, la de poder proveer a alguien ese mensaje o lo que yo aprendí en esta vida, bueno, que a lo mejor otros lo recojan, y si les sirve de algo, qué bueno. Sería fascinante que así todos pudiéramos compartirlo. Sin embargo, no todos nos atrevemos. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, a veces ocurre que de pronto yo tengo la necesidad de escribir y alguien me recomienda a un corrector o me recomienda a un editor, y entonces yo le muestro lo que tengo y con toda la hazaña o a veces con toda la alevosía critica el editor mi trabajo, critica el corrector y me marca en una página de una cuartilla en donde hay 240 palabras, que 70 palabras que empleé están mal empleadas, ¿no? Entonces me voy a frustrar sin duda y voy a decir, pues esto no es lo mío. Y termino dándome cuenta que a la postre todas estas reglas ortográficas que existen, todas las reglas de redacción que existen, sin que nos metamos a la morfosintaxis, sin que nos metamos a cuestiones de lexicografía, gracias a la fonología, a Dios, a todas estas cuestiones que ya de por sí resultan aterradoras, no nada más de escuchar la terminología. Ya no hablemos de la paronomasia, de la cacofonía, de la literación, del hiato, etcétera. Todo eso se puede leer cuando haces una corrección, cuando haces edición. Cuando me ha tocado hacer edición o corrección, todo eso lo trabajas, pero debes de considerar que una persona que no tiene el menor atisbo, el menor asomo de lo que es la escritura, a ella no la puedes tratar justamente con esa fuerza, porque entonces la frustras. ¿Qué pasa? Es simple. Escribir es darnos cuenta de la importancia que tiene el verbo. Nuestro lenguaje se llama verbal, tan verbal que en el verbo reposa lo más fundamental de la escritura. Por allá hay una taxonomía llamada de Bloom, en donde se jerarquizan los verbos. Bueno, lo utilizan más los que elaboran manuales, pero nos damos cuenta de la trascendencia que tiene el verbo. Y hay ocasiones en las que nosotros escuchamos hablar a alguien, y esta persona cuando habla, nos está hablando, nos dice, voy a poner un ejemplo. Cris, como te dije, te informé, te notifiqué, te hice saber la vez pasada. Entonces dices, a ver, espérame, ¿por qué me dices tantos verbos si me lo puedes decir con uno? Y a veces creemos que quien emplea todas esas palabras, todos esos recursos lingüísticos, pues es un escritor. No es cierto. El escritor debe de reconocer 4 reglas fundamentales, que son los 4 pilares de la redacción, que son concisión, precisión, claridad y sencillez. Una lleva a la otra por consecuencia. Entonces, cuando tienes justamente esa capacidad de poder transmitir un mensaje con los recursos mínimos, no tantos como que estés redactando un telegrama,
pero con lo suficientes como para imprimirle el contexto que quieres. Entonces estás haciendo que el mensaje llegue de manera eficaz y el otro lo va a recibir e incluso lo va a poder escuchar con regocijo. Porque una cosa que alguien te lea y otra muy distinta que alguien te lea con alegría, con placer, con agrado, y que diga, wow, tu libro lo terminé en un día o lo terminé en unas horas porque estuvo light. Sí, estuvo muy light. Y la verdad es que tú dices, bueno, no estuvo tan light, ¿no? Quizá busqué. Eso a lo mejor para ti, pero sí, yo que lo hice. Pero no importa, porque ese es tu trabajo como escritor, buscar claro. ese camino, llegar a esa vía, para que entonces por esa vía pueda llegar el mensaje al receptor, que es el lector. Yo quiero recomendarlo porque es un escritor y amigo muy paciente, sobre todo, muy amoroso. Es increíble cómo tenemos que saber cómo tener clara la idea, cómo redactar, en qué forma hacerlo, de qué forma hacerlo, la ortografía, bueno, desde la forma en cómo queremos aventar la idea primero, ahora sí que antes de escribir. Es impresionante cómo tenemos que ordenar todo primero a nivel mental, verbal y emocional y todo, porque todo es un trabajo conjunto, ¿no? Sin duda, yo siempre he dicho que la manera en la cual nos expresamos representa y evidencia sin lugar a dudas la cultura que poseemos. A veces alguien puede presentar todas sus credenciales y títulos y entonces tú lo escuchas hablar y dices, pues como que por aquí hay algo que no está bien, no sé, algo no suena muy lindo, y más aún cuando lo ves redactar y lo ves plasmar sus ideas. ¿Qué tiene que ver la escritura? Es un orden, tiene que ver con la lógica. En la justa medida en la cual tú tienes más claras las ideas, puedes inscribirlas mejor y los otros la van a poder recoger muy bien. Voy a poner ejemplos simples, muy rápidos, ¿no? Todos decimos, bueno, pero es que yo quiero escribir, ¿y cómo escribo? Bueno, me asomo a la ventana y veo un perro, entonces voy a escribir del perro. El perro, y le pongo un adjetivo, el perro negro corre en el parque todos los días por la mañana con su dueño. Esa es una forma de redactar y está bien, pero si yo le quiero dar otro sentido a la escritura, ¿qué puede ser? Bueno, entonces vamos a cambiar el orden de la sintaxis, vamos a cambiar y vamos a decir, todos los días por la mañana con su dueño, el perro negro corre en el parque. Esa es otra forma, y podemos hacer varias combinaciones, solo que acá, considerando la regla de ortografía, tendríamos que considerar que jamás, por regla de oro, tendríamos que decir, todos los días por la mañana, con su dueño, en el parque, el perro negro corre. ¿Por qué? Porque estamos trasladando el verbo hasta el final, y entonces como el verbo es lo más importante de nuestro lenguaje, le estamos dando el lugar final. No va a dar un buen soporte y además no se va a entender muy bien. Esto por decir algo. Hay otros ejemplos que hablan de todo esto que tiene que ver con el sonsonete, por ejemplo, cuando repetimos, que hasta decimos al hablar, me salió verso y sin esfuerzo, ¿no? Eso también se tiene que evitar. Claro. Se tiene que evitar el hiato, que es el choque de tantas vocales juntas, como decir, iré a Mecameca a buscar a alguien. Entonces hay muchas vocales y de pronto allí tendremos que utilizar los recursos de los sinónimos. Ya hasta vengo ciscada. Los sinónimos, ¿no? Y luego, además de los sinónimos, bueno, tenemos antónimos, pero también tendremos que entender que no todas las palabras, aunque sean sinónimos, tienen la misma importancia, porque si yo tengo una galería de antigüedades, no le voy a inscribir en la entrada, se venden muebles viejos. Aunque sí son viejos, bueno, no es lo mismo antigüedad que viejo, no es lo mismo arcaico que vetusto, no es lo mismo ruco que anciano, ¿no? Claro. Entonces tengo que buscar específicamente qué quiero transmitir para poder llegar a fin y a buen puerto con las palabras. Eso es muy importante. Ahora, yo escribo por allí algunos aforismos, algunas frases. De hecho, varios están en pantalla para que los vayan viendo un poquito de lo que hace, porque es un juego de palabras que precisamente me gustaría que nos explicaras, porque publicas pues varios en la semana en Facebook y me llama mucho la atención la forma de escribirlo y lo que quieres transmitir a través de esto. Habría que reconocer, y no vamos a hablar de todo lo que implica hablar de los versos, pero los versos se clasifican rápidamente en versos simples y versos más complejos. Yo escribo versos simples allí, y entonces todo lo que regularmente trato de decir lo digo en 32 sílabas. Es decir, cada línea tiene 8 sílabas y son 32, ¿no? Entonces, tratar de acomodar cada una de las palabras como si fuese un sudoku o como si fuese un crucigrama en los escaques, es decir, en cada cuadrito
como si cada sílaba fuese un cuadrito, entonces eso es lo interesante, y a mí me resulta lúdico, es decir, atractivo porque me divierto, yo lo hago por divertimento. Habrá quien lo haga, bueno, para poder transmitir sus penas y poder transmitir, bueno, todas sus cuitas y todas sus emociones. Yo lo hago justamente para hacer un ejercicio mental, porque a final de cuentas la escritura es eso, es un juego mental en donde tú tienes que saber qué palabras vas a elegir para poderlas acomodar en el justo lugar que deben de tener, como si fuese una frase, como decir abracadabra, en donde cada A tiene un porqué y entonces tiene que provocar una sensación. Algo que me gusta mucho de estos aforismos que estamos viendo en pantalla es que podemos ver un día algo súper serio y solemne y otro día vemos fútbol, sobre cachondería, sobre de todo estamos viendo ahí, y constantemente vemos como, digo, tiene que ver un poquito como el tema del color que le pones, las letras, todo esto, pero siempre está cambiando y siempre nos llevan una sorpresa y unos hasta muy chistosos. Sí, claro, por allí hay algunos. Tan solo este del perro, que pongo de ejemplo a veces, que dice: soñé que me besabas con hermosa pasión, mi boca succionabas llena de excitación, te quitaste el vestido y el calor subía, mas desperté enfurecido, pues mi perro me lamía. Ándale. Y justamente es esto, ¿no? Buscar que el final tenga un final como de cuento, un final inesperado, porque si bien es cierto que la novela tiene ciertas características, el cuento tiene otras, la tesis tiene otras, cada uno de los elementos que empleamos y todos los recursos que empleamos para redactar deben de estar ceñidos a ciertas normas. Hay normas que son inexcusables, ineludibles, no se pueden transgredir, pero bueno, yo debo decir que sí se pueden transgredir, ¿no? Si no fuese así, no existirían los neologismos, y rápidamente voy a citar a Julio Cortázar con esos neologismos del capítulo 68 de Rayuela, que dice: cada vez que Elia malaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Julio Cortázar hace eso, y otros tantos también emplean el idioma de una manera verdaderamente artística. De allí que a veces estemos en desacuerdo los escritores en que quien hace una escultura, quien hace una pintura, se le reconozca como artista. No así a quien hace un escrito bien elaborado, bien pensado y con todos los elementos lingüísticos que puede tener nuestro lenguaje, el español, que es tan rico, tan exquisito, tan delicioso, que justamente sirve para eso y para más. Algo que me encantó específicamente que me dijiste es, yo cuando te decía, es que necesito inspiración para poder escribir, y me encantó lo que me dijiste, que es más que inspiración, técnica. Entonces, sí, algo que nos falta es técnica para poder escribir de todo. Sí, porque todos decimos, no le puedo escribir esta carta a mi novia porque me hace falta inspirarme. Bueno, quizá en esos menesteres sí, pero en todos los demás, en los recursos que empleamos los escritores, la técnica siempre termina sacándonos el barco y nos lo lleva al buen puerto, porque entre más conoces la técnica, entre más conoces el lenguaje, los recursos que tiene, justamente te puedes apercibir de ellos y puedes emplearlos de la manera en la cual tú lo quieres. Aro Togara, escritor y maestro. Servidor, ¿no? ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde hay clases de redacción, ortografía? ¿Cómo podemos estar cerquita de ti para que nos sigas guiando para plasmar todo eso que queremos transmitir a los Regularmente demás? Lo hago en instituciones, el Tribunal, la Asamblea Legislativa, el Senado de la República, el INBA, el INEA, eso, etcétera. Así, pura pero también, no, es únicamente para darnos cuenta que en todos lados hace falta clases de redacción, ¿no? En algunos son, en ICA he dado redacción de informes, ¿no? Y tienen también sus peculiaridades y sus particularidades en otros tantos sitios, o en clases particulares, cuando alguien quiere redactar la tesis. Ahorita estoy apoyando a alguien en una tesis de doctorado, entonces siempre hace falta tener nociones, quizá no necesariamente hago de escritor. El 55 26 84 67 24, proxémico equidistante, está medio complejo, otra vez en Facebook, proxémico equidistante, y arotogara@hotmail.com. Me encanta. Yo te agradezco muchísimo el que estés aquí. Muchas gracias. El que realmente parte de la conciencia también es cada día tener más habilidades, así que llámenlo, de verdad, está bien padre. Y pues bueno, aquí venimos a ser cada día mejores, así que hablamos requete mal, de verdad, es momento de aprender y hacer cada vez mucho más rica nuestra comunicación.
porque es lo que viene, ¿verdad? Comunicarnos y comunicarnos. Gracias por estar aquí, bienvenido siempre, y estamos ahí siguiéndote y siguiendo con las clases para que pronto les tengamos sorpresillas, ¿verdad? Muchas gracias, un placer. Gracias por estar aquí, vamos a ir a un corte y regresamos con los Pando. Siembra en los días tu